En este videotutorial vamos a ver tres técnicas diferentes para crear el efecto de rugosidad sobre un material. La primera técnica se basa en la utilización de imágenes o en fotografías. En este caso vamos a utilizar la información que nos proporciona esta imagen acerca del color. También utilizaremos una segunda imagen que nos proporciona la información acerca de las normales, es decir, el canal o los canales de color RGB, rojo, verde y azul, se van a transformar en información de relieve. Y una tercera imagen nos va a proporcionar la información acerca de la especularidad. Desde Blender vamos a aplicar esta información a un objeto, en este caso a un sencillo plano formado por una única cara. Para ello es necesario crear un material vinculado a dicho objeto. Este material está formado por un sistema de nodos como el que vemos en la ventana superior, y en este sencillo sistema de nodos hemos aplicado tres nodos correspondientes a cada una de las tres imágenes que veíamos hace un momento. Para ello vamos a pasar al modo de visualización de textura. En el primer nodo lo que hemos hecho ha sido aplicar la imagen correspondiente a la información acerca de la especularidad. En el segundo nodo hemos colocado la imagen para aprovechar de ella la información acerca del color. Y en el tercer nodo lo que hemos hecho ha sido aplicar la información acerca de las normales que vemos reflejada en el plano. Con todo ello, el resultado final, después de combinar estos nodos correctamente para configurar el sistema de nodos, con todo ello es un material cuyo efecto o imagen que percibimos de él es que tiene rugosidad, tal y como recibe y refleja la luz de la lámpara que hemos colocado en la escena, pero, insisto, la geometría del plano o del muro en ningún caso ha sido modificada. Estamos trabajando, como vemos en esta pequeña ventana, sobre un plano de una única cara, pero al aplicarle estas tres imágenes y aprovechar de ellas la información de color, especularidad y normal en este caso, lo que estamos viendo es el efecto de rugosidad sobre el muro. La segunda técnica hace referencia al uso de las texturas procedurales, que son aquellas que Blender calcula matemáticamente en base a unos parámetros que previamente le hemos indicado al programa. En este caso vamos a aplicar una textura procedural sobre una esfera, como veis aquí en pantalla, o como veis en esta ventana pequeña desde el modo sólido. Es una esfera a la que no le vamos a modificar la geometría, tal y como vemos tiene una superficie continua. Sin embargo, cuando utilizamos las texturas procedurales en el material que hemos vinculado a esta esfera, para poder visualizar este efecto es necesario crear un material sobre el objeto. En este caso hemos utilizado la textura procedural de tipo wave, de tipo ola. En primer lugar la utilizamos para crear la combinación. En base a esta textura creamos una combinación de dos colores y de nuevo la aplicamos por segunda vez para crear el efecto de rugosidad sobre la esfera. El resultado final, lo vais a ver ahora mismo, nos transmite una rugosidad sobre la esfera, rugosidad que viene determinada por la lámpara, que en este caso lo hemos colocado a la derecha. Tal y como está colocada la lámpara, vemos cómo recibe la luz y cómo la refleja, y esto es lo que nos indica la rugosidad, o mejor dicho, el efecto de rugosidad que tiene esta esfera, que, como veis, se han dado valores un tanto exagerados para poder apreciarlo correctamente. Toda esta irregularidad o rugosidad en realidad es un efecto óptico al utilizar las texturas procedurales, porque fijaos cómo la esfera sigue teniendo su superficie continua. En ningún caso la geometría indica la rugosidad que estamos viendo en esta imagen de la derecha. De la misma manera podríamos crear, por ejemplo, el material de bronce antiguo sobre una cabeza de mono. Este relieve, estas sombras que vemos aquí, en realidad es un efecto óptico, insisto, solamente lo hemos conseguido utilizando texturas procedurales, pero no alterando la geometría del objeto. En el mundo real podemos encontrarnos enfoscados, por ejemplo, en un muro que transmitan cierta rugosidad, cierta irregularidad, tal y como hemos hecho en este muro que vemos en pantalla ahora mismo. Este muro tiene las caras perfectamente lisas, pero al aplicar la textura procedural, no de tipo wave, sino otro tipo de los diferentes tipos que nos ofrece Blender, conseguimos el efecto de rugosidad que veis en pantalla, pero insisto, las caras o las fachadas de este muro son perfectamente lisas, perfectamente planas. La tercera técnica hace referencia al uso de una plantilla que, eso sí, previamente habremos tenido que generar o crear en un programa externo, en este caso a Blender, y decía una plantilla cuya información de blancos y negros o escala de grises se va a transformar en un mapa de alturas. Es decir, con el color negro en este caso y color blanco vamos a crear el efecto de relieve sobre el muro que tenemos aquí. Este muro o este objeto, como veis, tiene las caras perfectamente lisas y planas. La única modificación que hemos hecho para evitar un ángulo recto perfecto ha sido
la de biselar un poco la esquina, consiguiendo de esta manera un canto redondeado. Pero aparte de eso, como veis, la fachada de la izquierda y la fachada de la derecha son perfectamente planas. Pues bien, al crear este material que importamos a Blender, lo que hacemos es generar un material, como os decía en los casos anteriores, que tiene que estar vinculado a este objeto. Este material o este sistema de nodos, en este caso, incluye un nodo de imagen como el que hemos visto en los casos anteriores. En este caso hemos insertado la plantilla y además hemos añadido un nodo de rampa de color. Con esto, el efecto que vamos a ver en pantalla es el que tenéis aquí. Aparentemente este muro refleja cierta rugosidad o un mapa de alturas, de manera que los colores negros se han transformado en puntos de nuestro muro de la fachada con menos altura, mientras que el color blanco refleja o simboliza una mayor altura. Esto se puede alterar y para eso hemos colocado este nodo de la rampa de color. Si yo modifico los valores de la rampa de color, por ejemplo de esta manera, lo que he conseguido es invertir el efecto, es decir, el color negro sobresale respecto del plano de fachada, mientras que el blanco queda enrasado con el plano de fachada. Pues bien, hasta aquí hemos visto las tres técnicas diferentes para poder crear el efecto de rugosidad sobre un objeto. La primera, recordamos, utilizando la información que nos proporcionan las fotografías. La segunda, utilizando las texturas procedurales calculadas matemáticamente de este Blender. Y la tercera, como veis ahora mismo en pantalla, utilizando una plantilla para crear el mapa de relieves.